Vamos a hacer un pequeño resumen de capítulo 1 de una manera narrativa para que cada uno de ustedes pueda entender dentro de qué contexto es que Jonás viene a clamar a Dios de esta manera, ¿no? Y la historia comienza cuando Dios llama a Jonás, ¿no? A que vaya al pueblo de Nínive, porque la maldad de este pueblo llegó hasta la presencia de Dios. Y Jonás inmediatamente se levantó y fue a Nínive. ¿Fue así? No. Jonás se fue a Tarsis, que es lo opuesto a Nínive. Es como decir, es como que Dios te diga a ti, anda a Trujillo y te vas a Arequipa. De esa misma manera, a lo contrario. Bueno, Jonás desciende a un puerto que se llama Jope. En este puerto compra su pasaje y se va a Tarsis en un barco. Ya estando en el barco, Dios levanta un viento muy recio. Este viento luego se convierte en una tormenta. Y Jonás estaba muy tranquilo. Con él no era el asunto. Para esto los marineros comenzaron a preocuparse, comenzaron a tener miedo de esta tormenta que era inusual para esa época. Entonces, estos marineros, comenzaron a clamar a sus dioses. En vista que sus dioses no hacían nada por él, ellos comenzaron a echar los enseres, mercadería, cajas, bultos del barco hacia el mar, una forma de aliviar el peso en el barco para que el barco no se hunda. Pero no pasaba nada, no sucedía nada. Para esto Jonás estaba en el interior del barco haciéndose una siestecita. Estaba durmiendo Jonás ahí tranquilo, con él no era el asunto. Y hay una parte donde el capitán del barco o el patrón del barco le dice a Jonás: ¿qué tienes tú, dormilón? ¿Por qué no clamas a tu Dios a ver si Dios tiene compasión de nosotros y el barco no se hunde? Bueno, simplemente Jonás estaba en lo suyo. Él estaba muy reacio a escuchar las palabras de este capitán. Para esto, los marineros que estaban en otro lugar del barco dijeron: hay que hacer algo porque necesitamos saber por qué esta maldad ha venido a nosotros. ¿Por qué? ¿A causa de quién está sucediendo esto? Bueno, ellos echaron suertes y las suertes cayeron sobre Jonás. Luego de entender ellos esa situación, van y lo buscan a Jonás y le dicen: Jonás, dinos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le hacen varias preguntas y le dicen: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y Jonás le responde y les dice que él es hebreo, que teme a Dios, al Dios de los cielos, el creador del mar y la tierra. Y aquellos hombres tuvieron mucho miedo de sobremanera y le dicen a Jonás: Jonás, ¿por qué nos has hecho eso? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Jonás se los había contado. Jonás en algún momento se los dijo, se los contó. Entonces, se acercan y Jonás dice: bueno, pues es cierto, por mi culpa es que está pasando todo esto. Tienen razón. Pero yo me imagino que Jonás se sentía acorralado, se sentía ya sin un sentido su viaje a Tarsis. Me imagino que Jonás dijo: bueno, no tengo salida, sé que por mi culpa es. Entonces, miren, ¿qué les parece? Les dice: la solución es que ustedes me echen al mar. Y así va a pasar toda esta tormenta. Obvio que los hombres, estos marineros, no tomaron en cuenta lo que Jonás dijo, porque para comenzar, si analizamos un poquito nosotros, si alguien te dice: ¿sabes qué? Mátame, échame de un puente, tú no lo vas a hacer, pues. Tú no vas a hacer una situación de esa. Ay, tú estás loco, qué exagerado, se te ha cruzado los chicotes, vas a decir. ¿No? Porque vas a pensar eso. Pero no. Y realmente estos hombres no tomaron en cuenta lo que Jonás dijo y por lo contrario, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron, desde su punto de vista, físicamente a remar,
Me imagino que izaron velas, que hicieron lo imposible por llevar ese barco a tierra, pero no lo lograron. Se quedaron ahí. Entonces, hacen algo este grupo de marineros. Claman a Jehová. Claman a Dios, no desde el punto de vista, Señor, sálvanos, sino lo que le dicen a Dios es, Señor, mira, lo que vamos a hacer, te pedimos por favor que tú no nos castigues, porque lo que vamos a hacer es echarlo a Jonás al mar. Ellos estaban preocupados que el Dios de Jonás no los vaya a castigar a ellos por lo que ellos iban a hacer con Jonás, que era echarlo al mar. Bueno, ¿qué sucedió? Agarró estos hombres, lo agarran a Jonás y le hacen y lo echaron al mar a Jonás. Ahora, viene algo muy interesante, que estos hombres temieron de sobremanera a Dios, hicieron sacrificios, hicieron votos. ¿Por qué? Porque cuando Jonás cae inmediatamente al mar, la tormenta cesó, se calmó en su totalidad. Y esto me hace recordar hace unos años atrás cuando viajé con mi esposa y con mis hijos a Quistococha. Y de pronto estábamos bañándonos ahí una playita en Quistococha. ¿Quiénes conocen Quistococha? Iquitos. ¿Conoces? Ahora. ¿No? Es una laguna grande, ¿no? Bonito, todo es verde. Bueno, vino un viento muy recio y de pronto ese viento trajo una tormenta. Bueno, para nosotros era novedad y era una experiencia maravillosa de estar bañándonos en medio de una tormenta. Bueno, vino la tormenta, pero lo interesante es que en esa laguna, por el propio viento, se comenzaron a formar olitas. Y venían olas y olitas. Increíble, pero sí, el viento forma las olas. Bueno, pasaron unos 15, 20 minutos de lluvia, de tormenta, y de pronto vino la calma. Y es increíble, pero la laguna se convirtió en un espejo, donde se podía ver reflejado el cielo, las nubes que estaban, los árboles. Era impresionante ver una quietud total en la laguna de Quistococha. Entonces, me imagino que Jonás, ya estando en el mar, todo quieto, él estaría pues flotando, intentando nadar ahí. Y dijo, ay Señor, qué bueno, gracias, se acabó la tormenta, acá estoy en el mar. Me imagino que él habrá estado pensando eso, porque ni bien cayó al mar, Jonás estuvo por lo menos unos minutos ahí nadando y pensando, Señor, que venga un barquito o que una corriente me lleve al mar, ¿no? Me imagino que él estaría pensando definitivamente algo. Lo que Jonás no pensó jamás es que de las profundidades del mar vino un gran pez y se lo tragó, se lo comió. Y la Biblia nos dice en el último versículo del capítulo 1 que Jonás estuvo dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches. Y a continuación vamos a estudiar capítulo 2 de Jonás, versículo 1. ¿Me acompañan, por favor? Jonás, capítulo 2, versículo 1, y dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Definitivamente Dios lo tuvo a Jonás dentro del pez. Y sabemos que Jonás tenía una relación personal con Dios, porque clamó a Dios. Es muy interesante saber que Jonás podía entender que de una u otra manera Dios podía resucitarlo de entre los muertos, porque el libro de Jonás ilustra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es muy interesante saber que Jonás conocía la palabra de Dios y sabía lo que podía suceder. Nunca debemos de dudar de la palabra de Dios, porque este libro de Jonás es considerado por algún grupo de personas como un libro alegórico, una fábula, un mito, un cuento, una leyenda. Yo, buscando un poquito en internet, viendo si realmente existieron casos científicos comprobados de alguna persona que haya podido sobrevivir a una experiencia similar, encontré que un científico francés contó la historia de un tal James Barclay, un marinero que trabajaba en un barco ballenero en las Islas Balcanes. Y cuenta la historia de este hombre que él cayó al mar. Y bueno, el barco tiene que seguir con su trabajo, dan
dan información a Capitanía de Puerto, decir que un hombre ha caído y bueno, ellos ya se encargan del rescate. Pero ellos prosiguieron con su trabajo de cazar las ballenas. Y al día siguiente, ni habían pasado 24 horas que James Barclay cae al mar, encuentran una ballena, pescan una ballena, la cazan. Y ustedes saben que los barcos balleneros también son barcos factoría, donde la ballena la abren, en fin. ¿Y qué encuentran cuando abren la barriga de esta ballena? Encuentran a James Barclay. Lo curioso es que a James Barclay lo encuentran vivo, pero inconsciente. Y él puede dar testimonio de esa experiencia por la que él ha pasado. Definitivamente yo entiendo y comprendo que si esto ha sucedido es porque Dios lo ha permitido. Y porque Dios tiene un propósito específico con James Barclay, ¿no? Porque él ha vivido una experiencia similar, mas no igual a la de Jonás. Pero bueno, es una forma de poder decir que Dios tiene el control de nuestras vidas y tuvo también el control de la vida y propósito en la vida de este personaje. Jonás oró a Dios su Padre. De esa misma manera, cada uno de nosotros no solamente tenemos un Dios, sino tenemos un Padre. Y acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Romanos 8, 15, 16. Romanos 8, 15, 16. Vamos a leer. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa papito. Dios nos ha permitido que no solamente le digamos Padre, sino papito, algo más tierno, algo más dulce, algo más en intimidad. Dios quiere intimidad de nosotros, sus hijos, con nuestro Padre. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú naciste espiritualmente en algún determinado momento en tu vida, cuando tú reconociste tu situación y tu condición de ser una persona pecadora y reconoces esa situación ante Dios y Dios pone en ti una necesidad de buscar una solución a ese problema que te estás dando cuenta, ¿no? Entonces surge la necesidad de un Salvador. Una necesidad que alguien pueda tomar tu lugar, tu situación, que tú no puedes hacer. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Somos sus hijos, no por los méritos de nosotros de haber podido decidir ser hijos de Dios, sino es porque Él, Dios, Cristo, ha decidido que nosotros seamos sus hijos por medio de su preciosa sangre derramada en la cruz. Él dio su vida por ti, por mí, porque nos ama y porque Él quiere que tengamos vida eterna junto con Él y que lo alabemos y que lo glorifiquemos su nombre para siempre. Como hemos cantado esta canción hoy en la mañana, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiere que lo glorifiquemos eternamente. Para eso hemos sido creados, para glorificar el nombre de Dios. Entonces, ya sabemos que somos hijos de Dios. Ya sabemos que le podemos decir, papito, Abba Padre. Vamos al versículo 2, versículo 2, capítulo 2. Y dice, y Jonás dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, Él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás clamó dentro del vientre del pez, ¿saben por qué? Porque era su tumba. Él ya no tenía escapatoria, él ya no podía decidir salir por sus propios medios del vientre del pez. Él estaba condenado a una situación difícil. Muestra una oración penitente, implorando perdón, buscando arrepentimiento en su corazón. Jonás sabía que lo que había hecho, lo que había sucedido era consecuencia de una desobediencia. Igual, todos los que estamos reunidos esta mañana acá, en este lugar, estamos en la misma condición.